Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda la maestra Carol Janet Baez Amena y el día de hoy vamos a trabajar con nuestra cápsula número 15. Ya estamos a poquito de terminar nuestra materia. Y bueno, les invito para que continuemos, ¿verdad? Con esta materia para que la concluyamos satisfactoriamente. Y el tema central de nuestra materia es la argumentación, la expresión escrita. Recordemos, ¿verdad?, que nuestro objetivo es que como alumnos ustedes puedan desarrollar competencias para la construcción de textos argumentativos claros, coherentes y estructurados mediante el análisis de diversos tipos de discursos, su aplicación, técnicas de redacción, uso de recursos retóricos, con el objetivo de expresar ideas de manera lógica, fundamentada y persuasiva en distintos contextos académicos y profesionales. Hoy vamos a continuar trabajando con la unidad número 6, técnicas de escritura y reescritura, y el tema central de hoy es el uso de fuentes, citas y referencias. Muy bien. Retomando, ¿verdad? Que pues las técnicas de escritura van a ser aquellas donde utilizamos fuentes, citas y referencias. Acuérdense que estuvimos hablando previamente cuando hablamos de la estructura de los argumentos, que necesitamos citar fuentes de información que nos ayudan a defender nuestras posturas o nuestras ideas, nuestras tesis. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, pues trabajamos de una manera más amplia, una explicación que va a ir detallada con conceptos, con usos de importancia en la comunicación académica. ¿Por qué son importantes las fuentes? Bueno, una fuente es o va a integrar una información que proviene de otros autores para sustentar ideas. Aquí, entre paréntesis, nuestra tesis. Muy bien. Para fortalecer argumentos y para enriquecer el contenido es un pilar esencial en la escritura académica y profesional. Nosotros tenemos que recordar cada vez que utilizamos fuentes de información que estas fuentes lo que hacen es respaldarnos. Ojo, fuentes que obviamente pues van a irnos en contra, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con quién estamos citando y por qué lo estamos citando. El concepto de fuente también es un material informativo utilizado para respaldar un texto que pueden ser ¿de dónde? De libros, de artículos científicos, de sitios web, de documentos oficiales, de entrevistas o materiales audiovisuales. Es decir, hay varios tipos de fuentes de información que yo puedo utilizar para respaldar un texto. Muy bien. Entonces, estos tipos de fuentes pueden ser primarias, es decir, la información que viene directa, la información original, la información que no se ha salteado a nadie, que no ha sido evaluada, sino es una información primaria, directa, y original. Las fuentes de información secundaria, aquí ya hay interpretaciones, hay un análisis de la fuente primaria. Es decir, ya alguien me lo contó, lo que le sucedió. O sea, es la fuente original, pero ya me lo contaron, ya hay una interpretación. Yo lo observé así. Bien, entonces en la fuente terciaria vamos a encontrar más compilaciones, más resúmenes, que estos pueden ser a base de datos que ciertamente vienen desarrollados desde las fuentes primarias, pero que en su momento pues van a estar manejados por fuentes, van a estar, sí, manejados o presentados por fuentes terciarias. ¿Por qué es importante el uso de fuentes? Bueno, en una argumentación nos va a aportar credibilidad, nos va a contextualizar información, nos va a evitar afirmaciones infundadas y nos va a permitir conectar el texto con el conocimiento existente en un campo de estudio. Y aquí ya podemos integrar nosotros algunos aspectos que son relevantes, ¿verdad? Algunos aspectos que van a respaldar mi tesis. Una cita, aquí tenemos, por ejemplo, que ya una cita va a ser esta reproducción directa o indirecta de ideas de un autor dentro de un texto.
La función de estas es que se pueda reconocer la autoría intelectual y apoyar los argumentos presentados por el escrito. Cuando hablamos de citas textuales, estas son las que se reproducen palabra por palabra, ¿sí? Es tal cual lo dijo el autor. Entonces, aquí este texto o este fragmento, esta cita, es una fuente, ¿va? Se van a utilizar cuando el enunciado original es esencial, es decir, no es nada más poner la cita textual de algún autor, es realmente me es bien importante e indispensable presentar esta cita porque esto me respalda, me da credibilidad a mi argumento. Y entonces suele ser contundente, ser precisa, aportar un valor expresivo imposible de parafrasear. Ojo, muchos textos pueden ser parafraseados, pero la cita textual es casi imposible de parafrasear. O sea, es súper indispensable, ¿no? Que nosotros utilicemos de forma correcta esta cita. Ahora también están las citas parafraseadas y las citas parafraseadas expresan con palabras propias las ideas del autor. Aquí se va a requerir fidelidad conceptual, que haya claridad, que haya reconocimiento explícito del autor original, que se facilite y se integren las ideas con el propósito y estilo del texto. Ok, en una cita parafraseada voy a expresar la idea del autor, pero con mis propias palabras. Eh, sí requiere que haya fidelidad en lo que el autor quiere decir, pero puedo hacerlo generando sinónimos, ¿no? O algunas figuras retóricas como similes o comparativos para poder expresarlas. ¿Cuándo debo yo de citar? Bueno, se debe de citar cuando se presenta información que no es propia, que no es mi idea, que son datos, teorías, conceptos, estadísticas, información, investigaciones que no hice yo, pues encuestas que no hice yo, gráficas, datos específicos que no elaboré, sino que los realizó alguien más. Estas ideas suelen ser complejas, o cualquier contenido, pues que también no sea de conocimiento común. Hay muchos errores al citar cuando, por ejemplo, no reconocemos al autor. Se usan citas sin relación con un texto, se parafrasea de forma demasiado literal, se exagera el uso de las citas, es decir, es una cita, otra cita, otra cita, otra cita, otra cita. Entonces, no, tenemos que citar y explicar por qué estoy tomando esto, reforzar con mi opinión, ¿ok? Con la parte subjetiva. Estos errores afectan pues la calidad académica de un trabajo, entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando citemos. Conceptos de referencias. ¿Qué son las referencias? Estos son los datos que van a ser completos ya de la fuente de información que utilicé o la fuente que identifiqué, el documento original. ¿Qué debe de incluir? Debe de incluir autor, fecha, título editorial, URL, si es que fue rescatado de alguna página de internet o dependiendo del tipo de material que se presente. Por ejemplo, el formato APA, pues te marca específicamente si es un video, si es un artículo de revista, si es una cita textual de libro, cómo la debes de presentar. La diferencia entre cita y referencia es que la cita va a aparecer dentro del texto y señala de dónde procede la idea específica, es decir, el autor. Y la referencia aparece al final del documento y me va a proporcionar la información completa del material que cité. Muy bien. Entonces, las normas de documentación decíamos que podrían ser establecidas, también lo mencionábamos la cápsula anterior, que podían ser estandarizadas para citas o para referencias, pero depende de qué tipo de formato te estén pidiendo. Está, por ejemplo, el más común y universal ahorita es el formato APA, pero también está el MLA, el Chicago, el Vancouver. Depende muchas veces también del país donde se esté trabajando. Cada una va a tener reglas específicas. Por ejemplo, estas van a incluir
dimensiones, interlineados, tamaños de letra, tipo de tipografía, etcétera. La importancia de hacer citas y referencias es que vamos a promover la ética académica, evitamos el plagio, fortalecemos la credibilidad del texto y esto pues nos va a permitir también rastrear fuentes consultadas y mostrar dominio del tema y el rigor intelectual. Ahora, ya para que concluyamos esta parte, la reescritura, recordemos que la hemos venido trabajando en las tres temas de esta unidad, va a implicar que podamos integrar adecuadamente las referencias, las fuentes que desarrollamos, ¿verdad? Porque esto va a mejorar la claridad de nuestras ideas, va a asegurar una buena referencia y que éstas se alineen con el propósito comunicativo. De tal modo que para concluir aquí, tenemos que decir que el uso de fuentes, citas y referencias va a ser fundamental para la reescritura académica profesional. ¿Por qué? Porque me va a permitir fundamentar ideas, construir, darle credibilidad a mis textos, respetar en un momento dado la propiedad intelectual de mi texto y fortalecer también la comunicación. Muy bien, pues con eso terminamos esta clase y esta unidad del día. Me dio gusto saludarles nuevamente y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.